Estados Unidos, 1992. A las puertas de un orfanato, en una noche de lluvia, se escuchaban unos llantos débiles. Provenían de una caja de cartón empapada, envuelta apresuradamente con cinta adhesiva. En su interior, entre trapos húmedos y una vieja manta deshilachada, descansaba un bebé. En la esquina de la manta, un nombre garabateado con un marcador casi seco que decía: Jeffrey. Las trabajadoras del orfanato lo encontraron a la mañana siguiente, con las mejillas enrojecidas por el frío y la piel tan pálida que parecía un reflejo de la misma luna. Pobrecillo, susurró una de ellas, mientras lo alzaba con cuidado. Desde ese momento, la vida de Jeff fue un desfile interminable de habitaciones sin alma y rostros desconocidos. En cada hogar adoptivo que pasó, lo veían como un peso. Demasiado callado, demasiado extraño, demasiado roto. Otros niños lo evitaban, asustados por su mirada fija, y el modo en que a veces murmuraba palabras que parecían no tener sentido. Jeff, por su parte, siempre encontraba refugio en el sueño. En las noches más oscuras, cuando el frío parecía envolverlo incluso bajo las mantas, y el eco de las discusiones o los murmullos de desprecio llenaban el aire, se repetía una frase en su mente: prefiero dormir. Al menos, cuando despierte, quizá todo sea diferente. Era su consuelo, su único escape de una realidad que nunca parecía mejorar. Pero con el tiempo, esa esperanza comenzó a desvanecerse. Las mañanas siempre traían más de lo mismo. El rechazo de sus compañeros, las miradas de desaprobación, las preguntas cargadas de lástima. Su frase empezó a adoptar un tono diferente. No era un anhelo de esperanza, sino un mandato hacia sí mismo, como una orden en su cabeza. Ve a dormir, Jeff, ve a dormir y olvida. Luego de 7 años, parecía que la suerte de Jeff iba a cambiar. Clara y Peter Watts adoptaron a Jeff por una razón práctica. Su hijo Liu, de 9 años, pasaba mucho tiempo solo. Clara no podía tener más hijos, y pensó que un hermano sería la solución perfecta para evitar que Liu creciera aislado. Sin embargo, desde el primer momento, algo en Jeff les resultó incómodo, especialmente a Clara. Jeff era un niño callado, de movimientos lentos y mirada fija. Prefería sentarse en los rincones, observando a todos en silencio. Clara siempre se preocupaba por su imagen social, por eso se esforzaba por ser vista como la madre perfecta. Sin embargo, sentía que Jeff, con su actitud extraña, arruinaba su impecable fachada. Ese niño no es como Liu. No sé qué le pasa, le dijo a Peter una noche, mientras tomaban vino en el comedor. Dale tiempo, Clara. Es solo un niño, respondió Peter distraídamente, mientras su mirada estaba en su reloj. Espero que no sea un error, murmuró Clara, sin saber que Jeff, escondido tras la puerta, había escuchado cada palabra. Peter, por su parte, apenas estaba en casa. Su trabajo lo mantenía ocupado durante el día, y las madrugadas solían ser aún más misteriosas. Jeff, que muchas noches no lograba dormir, lo escuchaba salir silenciosamente. ¿A dónde vas?, le preguntó una noche, cuando vio a su padre cruzar la sala con su maletín. Asuntos de trabajo, respondió Peter sin mirarlo. Duérmete, Jeff. Pero Jeff nunca dormía bien, y algo en esas salidas nocturnas le hacía sentir que su padre escondía algo. Liu, en cambio, era todo lo que Jeff necesitaba. Desde el momento en que Jeff llegó a la familia, Liu lo trató como a un verdadero hermano menor. Compartían una habitación, y Liu siempre intentaba arrancarle una sonrisa. Vamos, Jeff, intenta decir algo gracioso. Yo siempre soy el divertido, decía Liu, exagerando con una voz chillona mientras hacía caras absurdas. Es que, no sé cómo, respondía Jeff, encogiéndose de hombros. Solo dilo. Mira, fácil. ¿Qué hace una abeja en el gimnasio? Jeff lo miró, confundido. ¿Qué hace? Zumba. Liu estalló en carcajadas, mientras que Jeff dejaba escapar una sonrisa. A veces Liu le daba pequeños empujones en el hombro, y decía: Eres mi hermanito, aunque seas raro. Eso no va a cambiar. Para Jeff, esas palabras significaban todo. Durante el transcurso de los años, los dos hermanos encontraron sus propios gustos que compartían mutuamente. Liu era más una persona sociable, y le gustaba mucho el deporte de contacto, aunque se centraba más en sus estudios por el momento. Jeff no era esa persona sociable, o el que daba el primer paso para entablar una amistad. Eso le trajo muchos problemas, ya que siempre lo tildaban como el chico raro, llamándolo Jeff el raro. Un apodo que estuvo con él toda la primaria.
Su madre no toleraba eso, ya que en las reuniones escolares de familias, las otras madres de los alumnos se referían a Jeff con ese apodo. Eso manchaba la imagen de ella, excusándose con que manchaba a la familia y tratando de menos a su hijo adoptivo. Por otro lado, Liu era el que lo motivaba a seguir adelante, le enseñaba unas tácticas de pelea para defenderse cuando llegara el momento oportuno. Todo gracias a las revistas que compraba luego de salir de clases. Poco a poco, eso formaba un carácter a Jeff, gracias a su hermano. Cuando Jeff cumplió 16 años y Liu 18, la familia tuvo que mudarse. Esta vez, Peter recibió una oferta de trabajo en una pequeña ciudad llamada Willow Creek, conocida por su tranquilidad y buena reputación. El tipo de lugar donde los vecinos se saludaban por las calles, las casas tenían jardines impecables y las apariencias lo eran todo. Clara no tardó en emocionarse con la idea. Aunque al principio dudó de dejar la comodidad de su antiguo hogar, el hecho de mudarse a un lugar con gente decente le resultaba atractivo, y una nueva oportunidad. Más que nada, quería encajar en la comunidad y ser vista como la madre perfecta. Jeff no sabía qué esperar, pero la idea de comenzar en una nueva escuela no le emocionaba. Liu intentó animarlo. Mira, nueva casa, nueva gente, quizá esta vez no piensen que eres tan raro. Gracias, Liu, eso ayuda mucho. Dijo Jeff con sarcasmo. Lo digo en serio, Jeff. Liu le dio un golpe amistoso en el hombro. Yo estaré allí para asegurarte de que nadie te moleste. Siempre estás. Murmuró Jeff con una pequeña sonrisa. Era una tarde soleada, cuando Liu y Jeff salieron de la escuela en sus bicicletas. Los hermanos solían tomar un camino tranquilo a través de un parque, hablando de cosas cotidianas mientras pedaleaban. Jeff, en la nueva escuela, lo trataban con indiferencia, algunos con pena, pero no se acercaba al trato que le daban de pequeño. Liu lo animaba a no prestarles atención. ¿Sabes, Jeff? Creo que hoy voy a pedirle a papá que nos deje ver esa película de terror en la tele. Aunque seguro mamá se quejará. Dijo Liu soltando una risa. Sí, seguro dice que nos hace más extraños de lo que ya somos. Respondió Jeff con una sonrisa ligera. La conversación se detuvo cuando tres figuras se plantaron en medio del camino. Eran tres chicos mayores, vestidos con chaquetas desgastadas y miradas burlonas. El líder del grupo, un chico de cabello corto, fue el primero en hablar. Miren a estos dos, ¿qué tenemos aquí? Un par de niños jugando a ser adultos, dijo el chico, que luego se presentó como Randy. A su lado estaban Kate, un chico alto y delgado que parecía estar a punto de desmayarse de lo poco que mantenía el equilibrio, y Troy, más bajo pero corpulento, que se veía algo torpe. ¿Y ustedes qué quieren? Preguntó Liu con un tono desafiante, que siempre usaba para defenderse. Esas bicicletas. Se ven nuevas, y seguro nos quedarían mejor a nosotros. Dijo Randy mientras daba un paso al frente. Kate se adelantó, mirando a Jeff con una sonrisa. Sí, esas bicis se verían mejor conmigo. Pero no te preocupes, niño pelinegro, te dejo un triciclo a cambio. Troy se unió, señalando a Liu. Y a ti, seguro te gusta caminar. Te haría bien perder algo de grasa en las piernas. Liu se adelantó frunciendo el ceño. ¿De verdad? ¿Este es el nivel de amenazas que tienen? Usar frases de mierda para intimidar a la gente. Randy dejó de reírse por un momento, mientras que su expresión se endureció. Perdón, ¿qué dijiste? Liu sonrió con burla. Dije que pareces un niño traumado porque su padre, si es que tienes, no te compró lo que querías de pequeño. Y por eso quieres arrebatar lo que tu padre nunca pudo darte. Aunque con ese corte de pelo, más bien pareces un niño con una discapacidad mental. Jeff observaba con atención, pero algo en su interior lo incitó a unirse para apoyar a su hermano. ¿Y ustedes dos qué? El gordo ese, si te subes a una bicicleta, seguro las ruedas explotan. ¿Y el poste que parece humano, qué pasa contigo? Seguro que si pedaleas, te rompes los huesos. Pareces una ramita con patas. Los dos hermanos empezaron a reír para incomodarlos, pero el rostro de Randy se tornó rojo por la ira. Dio un paso hacia Liu, y lo empujó con fuerza, haciéndolo caer al suelo. Jeff se alarmó al ver a su hermano sujetarse al costado. No lo pensó dos veces, una rabia lo invadió y antes de darse cuenta, ya había golpeado a Randy en su mejilla con todas sus fuerzas, haciéndolo retroceder unos pasos. ¿Qué te pasa, mocoso? Vas a aprender a respetar. Gritó Randy, volviendo hacia Jeff con los puños en alto, para que luego Liu lo embistiera. Troy y Kate se lanzaron hacia Jeff.
Kate logró asestar un golpe en su brazo, pero Jeff respondió con un puñetazo directo al estómago, haciéndolo tambalear. Troy intentó atraparlo, pero Liu, ya recuperado, y dejando tirado a Randy, intervino empujando a Troy hacia atrás. ¿Eso es todo lo que tienen?, dijo Liu con una sonrisa burlona mientras esquivaba un golpe torpe de Troy. A pesar de su tamaño, Troy se movía con lentitud, jadeando pesadamente después de cada ataque fallido. Liu lo vio tambalearse y aprovechó para golpearlo en el costado, haciéndolo caer al suelo. Mientras tanto, Kate intentaba levantarse del golpe que Jeff le había dado, pero su torpeza lo delataba. Jeff notó el aliento alcohólico de los tres y se dio cuenta de que estaban ebrios. ¿De verdad? Ni siquiera están sobrios. Qué patético, dijo Jeff con una mezcla de burla. Pero Randy no estaba dispuesto a rendirse. Se levantó, aprovechó que Jeff estaba distraído, y con un grito de rabia, embistió a Jeff, derribándolo al suelo. Jeff intentó defenderse, pero Randy era más fuerte y lo inmovilizó rápidamente. Nadie se mete conmigo, solo eres carne fresca en este vecindario. ¿Entiendes, pedazo de mierda?, gritó Randy mientras golpeaba a Jeff en el rostro. Liu, viendo a su hermano en peligro, corrió hacia ellos, pero Randy sacó de repente una navaja del bolsillo de su chaqueta. El brillo de la hoja de la navaja detuvo a Liu en seco, para luego ser sostenido por los otros matones. Randy mostró una sonrisa cruel, con los ojos entrecerrados, apuntó la navaja hacia Jeff, que aún yacía en el suelo, respirando con dificultad. ¿Y ahora? ¿Quién manda aquí, eh? ¿Acaso esa rebeldía repentina se esfumó? Escúchame, Rabito, no tienes idea de con quién te acabas de meter. Podría hacer que desaparezcas de este pueblo y nadie preguntaría por ti. Jeff, todavía conmocionado, no podía moverse. La rabia que lo había impulsado antes, ahora se desvanecía frente a la amenaza. Randy se acercó un poco más, girando la navaja en su mano para que la hoja reflejara la poca luz del atardecer. ¿Crees que me vas a faltar el respeto así y salirte con la tuya? No los conozco, pero sé que son nuevos aquí. Créeme, no es difícil averiguar dónde viven dos mocosos como ustedes. Liu, sintiendo el peligro crecer, trató de zafarse de los matones, dando un intento desesperado. Ya basta, Randy. Déjalo. Esto no tiene que ir más lejos. Randy giró la cabeza lentamente hacia Liu. Déjalo. ¿De verdad crees que va a ser tan fácil? Mejor cuida a tu hermanito, porque yo voy a estar cerca. Y créeme, me encargaré de que ambos aprendan lo que pasa cuando alguien me desafía. Él será el primero por haberme golpeado. Kate y Troy, viendo que esto se sale un poco de las manos, hablaron. Oye, Randy, ya vámonos. Hay mucho movimiento aquí, podríamos meternos en problemas, dijo Kate mirando alrededor con nerviosismo. Pero Randy no había terminado. Sujetó con fuerza la navaja y, sin previo aviso, hizo un corte rápido y superficial en la palma de su mano. Un hilo de sangre comenzó a gotear, y la expresión de Randy se torció en una mezcla de dolor y satisfacción. Mierda, ¿ven esto?, dijo mientras levantaba su mano ensangrentada frente a ellos. Cuando la policía venga, voy a decir que fuiste tú, niño raro. Que me atacaste con mi propia navaja. ¿Quién crees que van a creer? Mi padre es el jefe de policía, ¿no lo sabías? Aquí nadie se pone en mi contra. Jeff y Liu intercambiaron miradas rápidas. Sabían que no había forma de salir de esto sin empeorar las cosas. En ese momento, un sonido familiar cortó la tensión. La sirena de un coche de policía. Los tres matones giraron la cabeza hacia la calle. Troy murmuró, nervioso. Maldición, es un coche patrulla. Randy, vámonos ya. Randy dudó por un segundo, pero finalmente bajó la navaja y escupió al suelo cerca de Jeff. Esto no ha terminado. Ni siquiera ha empezado. Recuerden mis palabras. Me van a pagar por esto. Kate y Troy tomaron del brazo a Randy, mientras se alejaban por un callejón oscuro. Liu sujetó a Jeff del brazo, ayudándolo a levantarse. Trató de llamar la atención del coche de policía, pero justo se fue por otro camino. Vámonos, Jeff. Rápido, antes de que esto se ponga peor. Sin decir más, ambos subieron a sus bicicletas y pedalearon lo más rápido que pudieron hacia su casa. El corazón de Jeff latía con fuerza, y no sabía si era por la adrenalina o por el miedo. No pudo dormir esa noche. Las palabras de Randy resonaban en su cabeza una y otra vez. Desde su cama, podía escuchar a Liu en la habitación de al lado.
Ambos sabían que el problema no había terminado. Jeff se levantó y caminó hasta la puerta de su hermano mayor. Tocó suavemente, y Liu respondió con un simple «Pasa, Jeff». Cuando entró, Liu estaba sentado en su cama, mirando por la ventana con expresión seria. Jeff se sentó a su lado en silencio, antes de hablar. «Gracias por defenderme hoy, Liu. Pero, creo que nos metí en más problemas. No debí golpear a Randy al inicio». Liu negó con la cabeza y le puso una mano en el hombro. «No, Jeff. Hiciste lo que tenías que hacer. Alguien tenía que ponerle un alto a ese imbécil. Es más, discúlpame a mí por no defenderte correctamente al momento de que Randy sacara la navaja. No fue tu culpa, Randy es así porque puede salirse con la suya gracias a su padre». Los dos hablaron en voz baja por un rato, compartiendo sus temores y preocupaciones. Finalmente, Liu trató de bromear para aliviar la tensión. «Aunque tengo que admitir, fue divertido ver la cara de Troy cuando lo empujaste. Pensé que iba a llorar». Jeff sonrió débilmente. «Gracias, Liu. No sé qué haría sin ti». Liu le revolvió el cabello. «Nada de qué preocuparse. Ahora, trata de dormir. Mañana será un nuevo día». Con esas palabras, Jeff regresó a su cuarto, sintiendo un poco de alivio. A la mañana siguiente, mientras Jeff y Liu se preparaban para ir a clase, el sonido de un coche patrulla estacionándose frente a su casa les heló la sangre. Desde la ventana del segundo piso, Jeff pudo distinguir la figura de un oficial bajando del vehículo con pasos firmes. Los hermanos intercambiaron una mirada preocupada antes de bajar al recibidor. Allí, su madre Clara, ya había abierto la puerta, mostrando una mezcla de nerviosismo y disgusto. El oficial, un hombre de complexión robusta, piel curtida por años de servicio y un porte impecable, hablaba con voz profunda y pausada, dejando claro su autoridad. «Señora Clara Jensen, buenos días. Soy el oficial Dawson. Me temo que debo tratar un asunto delicado con usted y sus hijos». Clara, con una sonrisa nerviosa, le indicó que pasara. Claro, oficial, por favor, entre. Estoy segura de que esto debe ser un malentendido. El oficial ingresó al recibidor, echando un vistazo rápido al entorno antes de posar su mirada en los dos muchachos que habían bajado por las escaleras. Su rostro se mantuvo imperturbable, pero su tono fue contundente. «Jeffrey y Liu, ¿cierto? He recibido un reporte que los implica en un incidente ocurrido ayer. Se alega que estuvieron involucrados en una riña con 3 jóvenes locales». Liu intentó mantener la compostura, pero Jeff sintió que su estómago se hundía. El oficial continuó, clavando su mirada en ambos. «El reporte indica que ustedes dos provocaron el altercado, y uno de los involucrados, el joven Randy Baker, sufrió una lesión en la palma de su mano, ocasionada por su navaja, puesto que él tiene permiso de portarlo por defensa propia. Este tipo de comportamiento no solo es inadmisible, sino que también constituye una infracción grave en nuestra comunidad». Liu le respondió al oficial con voz firme, pero nerviosa. «Señor, eso no es cierto. No iniciamos la pelea. Randy y sus amigos nos emboscaron, nos provocaron y amenazaron. Incluso se cortó la mano a propósito para hacernos quedar como culpables». El oficial lo miró con expresión seria, pero no mostró reacción inmediata. «Esas son acusaciones serias, muchacho. ¿Tienes pruebas para respaldar lo que dices?» «Por ahora, todo lo que tengo son testimonios que coinciden en señalarte a ti y a tu hermano como los agresores. Esto, combinado con la reputación de Randy, no me da razones para dudar de sus palabras». Liu frunció el ceño, pero antes de que pudiera hablar, Clara intervino. Liu, basta. ¿Por qué no simplemente dices la verdad? Esto ya es suficiente vergüenza para nuestra familia. Jeff siempre ha sido problemático. No podemos seguir encubriendo estas cosas. Jeff sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Bajando la mirada, por ser incapaz de responder a su madre. Liu, apretando los puños, alzó la voz, ignorando la autoridad del oficial. ¿Por qué culpas a Jeff, mamá? Jeff no hizo nada. Solo miren su cara, él fue golpeado. Fue Randy quien nos provocó, y su padre lo protege porque es el jefe de policía. Usted lo sabe. El oficial levantó una mano para silenciar a Liu. Suficiente. No estoy aquí para discutir. Las palabras de un joven sin antecedentes no tienen peso frente a un oficial superior con décadas de servicio. Este no es el lugar para cuestionar la integridad del sistema. Si Randy Baker fue herido, alguien debe asumir la responsabilidad.
Liu, respirando con dificultad, miró a Jeff por un momento antes de girarse hacia el oficial. Con voz firme, dijo: Pero lo hice. Fui yo quien comenzó la pelea. Y fui yo quien hizo que el idiota de Randy se cortara la mano para acusarnos. ¿Ya estás feliz? Liu, eso no es verdad, exclamó Jeff, dando un paso hacia su hermano. No puedo creerlo. Esto es el colmo. Siempre supe que esto traería problemas. Jeff, ¿por qué no dices la verdad de una vez? Jeff sintió como las palabras de su madre lo aplastaban. Quiso hablar, defenderse, pero algo dentro de él se rompió. Liu, antes de ser esposado, lo miró directamente a los ojos. No te preocupes, Jeff. Esto pasará. Cuida de ti mismo, ya lo demostraste. Te quiero, hermano. Dawson procedió a esposar a Liu, y Jeff solo pudo mirar mientras se llevaban a su hermano. Los días en la escuela eran un tormento para Jeff. Se volvió peor que en su escuela primaria. Si antes era ignorado, ahora era temido y repudiado. La noticia de que su hermano fue detenido se esparció por la escuela, y el boca a boca de los estudiantes decían que el real culpable era Jeff, por los golpes en su rostro. Ahora se sentía peor que antes, puesto que ya no tenía a su hermano que lo ayudara en sus momentos de soledad escolar. Las miradas de sus compañeros, ahora lo seguían como sombras, acompañadas de susurros y risas que se apagaban al momento de que Jeff se los cruzaba. Ese es el hermano del que está en la cárcel. Dicen que es él empezó todo el conflicto, solo que trata de ocultar las marcas. ¿Qué esperabas? Míralo. Anda con esa capucha como si quisiera desaparecer. Jeff sentía como el calor de esas palabras quemaba su espalda, cada comentario era como una aguja perforándole la piel. Para evitar las miradas, decidió usar una sudadera con capucha que mantuvo puesta todo el día. Cada vez que alguien lo miraba de reojo, bajaba la cabeza. La única razón por la que seguía yendo era la promesa de que Liu pronto estaría de vuelta en casa. Durante el almuerzo, cuando Jeff estaba sentado solo en una esquina del patio, una voz cálida lo interrumpió. ¿Puedo sentarme aquí? Jeff levantó la mirada, un poco sorprendido por esas palabras. Frente a él estaba una chica de cabello oscuro, como él, y suelto, con una sonrisa amigable. Claro, si quieres, respondió Jeff, un poco incómodo, bajando la capucha lentamente. Soy Jane. Dijo mientras se sentaba y ponía su bandeja frente a él. Te he visto por aquí, pero siempre estabas con tu hermano. No quería interrumpir. Jeff no supo qué responder, puesto que nadie en la escuela se había molestado en hablar con él desde lo sucedido con Randy. Soy Jeff, dijo finalmente, mirando hacia otro lado. Jane sonrió, intentando entrar en confianza. Ya lo sé. Tu nombre se escucha por los pasillos. La gente habla mucho, pero la mayoría no sabe lo que en realidad pasó, ¿verdad? Jeff asintió lentamente. Bueno, no soy de las que creen en rumores. Continuó Jane mientras comía un trozo de su sándwich. Además, la mayoría de aquí son unos idiotas. Si te soy sincera, siempre quise hablar contigo, pero parecía que no querías tener nada que ver con nadie. La honestidad de Jane calmó a Jeff. Aunque era difícil para él confiar, había algo en su tono que no podía ignorar. Durante los días siguientes, Jane comenzó a sentarse con él regularmente. Sus charlas eran ligeras, y por primera vez la escuela dejó de sentirse como un lugar tan opresivo. A pesar de los momentos agradables con Jane, la vida en casa seguía siendo un infierno. Clara no dejaba pasar un solo día sin recordarle que todo lo sucedido con Liu era su culpa. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermano? Liu siempre cuidaba de ti, y tú solo le trajiste problemas. Eres un desastre, Jeff. Nunca me escuchas, nunca haces nada bien. Jeff ya estaba acostumbrado al desprecio constante de su madre. Comenzó a notar cómo cada palabra suya se cargaba de una indiferencia que pesaba más que cualquier regaño. No solo era un reproche más. Había una clara desigualdad en cómo lo trataban, una frialdad que lo hacía sentirse como un extraño en su propia casa. Poco a poco, esa sensación de no pertenecer empezó a consumirlo. Con el tiempo, el respeto que aún le quedaba hacia sus padres se desvaneció. No los veía ya como figuras de autoridad, ni siquiera como personas que se preocupaban realmente por él. Para su madre, siempre era un problema, una carga que fue totalmente su error. Para su padre, apenas existía, ausente tanto física como emocionalmente. Jeff dejó de buscar su aprobación. Entendió que no importaba cuánto lo intentara, nunca sería suficiente.
La soledad, que alguna vez había sido un refugio temporal, se convirtió en su único escape. Allí no había miradas de juicio, ni palabras hirientes. En ese aislamiento, Jeff comenzó a cambiar. El dolor de ser rechazado se transformó en un escudo, mientras que la tristeza, en una ira silenciosa. La rebeldía no fue algo que él eligiera, sino una respuesta natural al resentimiento que crecía día a día. Ya no veía sentido en complacer a quienes solo lo menospreciaban. Se preguntaba por qué debía seguir esforzándose por encajar en un lugar donde nunca sería aceptado. Su mente, que antes estaba llena de dudas y culpas, se endureció. Jeff estaba dejando atrás cualquier rastro de sumisión o esperanza de reconciliación. Ahora solo quedaba una chispa de rebeldía que lentamente comenzaba a consumirlo desde adentro. Sin embargo, los días en la escuela eran su escape, especialmente cuando estaba con Jane. Una tarde, mientras estaban sentados en su rincón habitual en el patio, Jane sacó un papel de su mochila y se lo pasó a Jeff. ¿Qué es esto?, dijo Jeff con curiosidad. Ábrelo y lee, tonto. Es una invitación para mi cumpleaños este sábado. En la parte trasera está la dirección. Quiero que vengas. Jeff leyó la tarjeta un poco sorprendido. Nunca había sido invitado a nada que no fuera con Liu, y mucho menos a algo tan personal. ¿Estás segura? No creo que sea una buena idea. Jane rodó los ojos, riendo suavemente. Claro que lo es. Si alguien te molesta, que lo dudo mucho, solo tienes que quedarte cerca de mí. Además, ¿no crees que mereces divertirte un poco? Tienes que relajarte. No hay problema si no consigues un regalo. Con solo tu presencia es más que suficiente para mí. Jeff contestó con una pequeña sonrisa. Gracias. Iré. Esa noche, en su habitación, sintió algo extraño dentro de él, una mezcla de nervios y emoción. ¿Era posible que estuviera sintiendo algo por Jane? Nunca había sentido algo similar por nadie antes. Su alegría mejoraba cuando le dieron la noticia de que su hermano volvería en unos días preventivamente. Aunque antes de abrir la puerta, la voz de su madre lo hizo voltear. ¿A dónde crees que vas? ¿Acaso te olvidaste de tu castigo? A pesar de eso, tú nunca sales. Solo eres un niño tímido. ¿Vas a salir a buscar pleito con los vecinos, no es así? ¿Acaso piensas en meterme en más problemas? Estás manchando el nombre de nuestra familia, sobre todo mi reputación. Y lo peor de todo, es que la culpable de todo esto, soy yo. Por escogerte entre tantos niños que habían, por tratar de ser una buena madre. Jeff solo se quedó callado, esperando que su madre deje de hablar. A pesar de que sus palabras de ella ya no le afectaban como antaño, fue la última frase lo que lo hizo enojar como nunca antes. Empezó hablando mientras miraba la puerta, para luego voltear y mirarla en la cara. Sí, solo te quedaste en el intento. Una madre no debe tratar así a sus hijos. Nunca vi que una madre eche la culpa de algo tan grave a uno de sus hijos. Y es curioso que sea yo, aunque es obvio por tus intenciones. Estoy cansado de ser el que siempre agacha la cabeza y se queda callado. Ahora trato de vivir una vida mejor. Iré a una fiesta donde me invitó una amiga. Espero con eso, sepas que ya no soy el chico raro de la escuela. Jeff abrió la puerta y dio unos pasos. Antes de cerrarla, su madre trató de decirle una última cosa, pero a Jeff no le importó, cerrando la puerta con fuerza. Jeff llegó a la dirección de la fiesta de Jane con nerviosismo por lo que había pasado. El lugar era no tan modesto, ni acogedor, lo cual le dio una pequeña sensación de que algo iba a salir mal. Al entrar, Jane lo recibió con una sonrisa cálida llevándolo a otro lado de la casa, pero antes de que pudiera decir algo, mencionó que sus padres la llamaban y que regresaría en unos minutos. Lo dejó solo en el patio, junto a una mesa con un pastel sencillo, un cuchillo desgastado y decoraciones mínimas, que parecían recicladas. Jeff comenzó a impacientarse mientras esperaba. Miró alrededor de la casa, buscando algo que explicara la ausencia de Jane. Pero solo notó lo desgastado que era el hogar, como la madera desgastada, y algunas ventanas rotas. Cuando de repente escuchó pasos y risas burlonas acercándose. La puerta corrediza se abrió de golpe. Vio entrar a Randy junto a Troy y Kate. Mira nada más quién está aquí, dijo Randy con una sonrisa cruel, mientras se acercaba lentamente a Jeff. El niño de Jeff, el chico tímido y marica con su patético hermano en la cárcel, el que ya no está para defenderte. Jeff retrocedió un paso, tratando de mantener la calma. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Dónde está Jane?
Randy soltó una carcajada y señaló su propia mejilla, donde aún quedaba la marca de la pelea anterior. ¿De verdad creíste que Jane quería ser tu amiga? Ella fue mandada por mí. ¿Quién hablaría con un raro como tú por su propia cuenta? Ella simplemente cumplió su parte para asegurarse de que estuvieras aquí, solo. Las palabras de Randy cayeron sobre Jeff como un balde de agua fría. Antes de que pudiera reaccionar, Troy y Kate lo agarraron con fuerza. Jeff forcejeó, pero los dos lo mantenían inmovilizado. Capturaron a tu hermano, pero debiste ser tú. Bueno, eso cambió mis planes. Ahora voy a hacer justicia por mis propias manos, continuó Randy mientras se acercaba, disfrutando del poder que tenía en ese momento. Randy lanzó el primer golpe directo al estómago de Jeff. El dolor lo dejó sin aire, pero no cedió. Pensaba en Jane, en la posibilidad de que lo que dijo Randy fuera mentira y también estuviera en peligro. ¿Qué le hicieron a Jane? Logró preguntar entre jadeos. A Jane. Ya te dije, idiota, ni siquiera está aquí. Ella hizo su trabajo y se fue. Al final, estás solo. Tú, tu hermano, todo lo que te rodea es un desastre. Dijo Randy mientras le propinaba otra patada en el costado. Jeff cayó al suelo, golpeándose contra la mesa. El pastel terminó en el piso, y un cuchillo oxidado, que estaba junto a él, quedó a su alcance. Jeff sentía su cuerpo entumecido por los golpes, pero lo que más dolía era la traición, y las palabras de Randy. Todo lo que había intentado cambiar, la pequeña chispa de esperanza que había sentido con Jane, todo parecía una cruel mentira. Randy colocó su pie sobre el pecho de Jeff, inmovilizándolo mientras hablaba con desprecio. No eres más que un inútil. Debería haberte destrozado desde el principio. ¿Qué vas a hacer? Llorar. Porque eso es lo único que sabes hacer. Se nota esa sensación en tus patéticos ojos. Deberías agradecerme. Al menos tu hermano tendrá un regalo al volver. Un Jeff destrozado para cuidar. Aunque no haya una gran diferencia. Jeff sentía que el dolor físico era apenas un eco comparado con el peso de la verdad que acababa de caer sobre él. La traición de Jane no solo le dolía, lo quemaba por dentro. ¿Esto era lo que recibía por intentar ser una buena persona? Mientras su cuerpo dolía por los golpes, su mente se llenaba de un enojo visceral. La realidad lo golpeaba más fuerte que cualquier puñetazo. Era despreciado, ignorado, desde sus padres, pasando por sus compañeros de escuela, hasta aquella pandilla que ahora lo miraba con superioridad. Algo dentro de Jeff se rompió en ese momento, algo que había estado aguantando durante años. Era como si cada rechazo, cada insulto, cada mirada de burla hubiera tallado grietas invisibles en su interior, y ahora esas grietas habían colapsado. Randy había clavado el último clavo en un ataúd que Jeff nunca había querido construir, pero que ahora entendía que era inevitable. Mientras el eco de las risas de Randy y su pandilla resonaba en sus oídos, la pena y el miedo se desvanecieron por completo. Todo lo que quedaba era una chispa, una llama diminuta pero voraz, que empezaba a consumirlo desde dentro. Su rabia ya no era solo contra Randy o Jane, ahora es contra un mundo que nunca lo aceptó, contra las reglas que siempre parecían estar en su contra. Era ser dominado o dominar. Jeff levantó la mirada, mientras sus ojos ardían con una fuerte intensidad. No volvería a ser el débil. No volvería a agachar la cabeza. No volvería a permitir que lo pisotearan. Esa chispa se convirtió en un incendio, una llamarada que consumió el silencio tímido y la sumisión que lo habían definido hasta ahora. «Eres un cobarde», gritó Jeff, mirando a Randy con una intensidad que lo desconcertó por un segundo. «Tú y tus amigos no son más que un cáncer andante». A pesar de que aún estaba en el suelo, había algo en su tono, algo en su mirada que hizo que Randy se detuviera por un segundo. Este último frunció el ceño, intentando ocultar su sorpresa ante el cambio. ¿Qué dijiste, idiota? Jeff, temblando de ira y dolor, apoyó las manos en el suelo para incorporarse. Dije que eres un cobarde. Eres nada. Te escondes detrás de tus amigos porque sabes que solo no vales nada. Las palabras salieron como un látigo que eran cargadas con una furia contenida por años. Randy avanzó hacia él, pero esta vez Jeff no retrocedió. No bajó la mirada. Su cuerpo estaba al límite, pero su espíritu, por primera vez, estaba en llamas que recorrían sus venas. ¿Crees que me importa lo que digas?, continuó Jeff. Ya me golpeaste, me han traicionado y sobre todo, humillado toda mi vida. ¿Y sabes qué? Ya no me importa. Puedo suponer que tú también te sientes así, ¿verdad?
Que humillar y someter a la gente es para tapar tu patética vida y tu complejo de inferioridad. La sonrisa confiada de Randy se quebró por un instante. Sus ojos se entrecerraron por la furia que sentía ante esas palabras. Kate, Troy, agárrenlo otra vez. Este idiota no sabe cuándo rendirse. Kate y Troy avanzaron hacia él, pero Jeff se levantó de golpe. Con un movimiento rápido, empujó a Kate hacia un lado y tomó el cuchillo del suelo. Lo sostuvo con firmeza, apuntándolo hacia ellos. Ya no era el Jeff que se encogía ante las miradas, el que buscaba desaparecer entre la multitud. Este Jeff estaba decidido, feroz, como un animal acorralado que finalmente había decidido atacar. Mientras que sus presas estaban confundidas, sorprendidas y aterradas por el cambio. «Creen que pueden seguir haciéndome esto», gritó. «Creen que voy a quedarme en silencio y con las manos cruzadas. Se acabó. Hoy los papeles se cambiaron, ahora ustedes son los atemorizados como maricas». El filo del cuchillo reflejó la imagen de Troy, quien retrocedió. Incluso Randy parecía dudar por un momento, pero su orgullo no le permitió detenerse. ¿Y qué vas a hacer con ese cuchillo, Jeff? ¿Crees que eres un hombre ahora? Lo provocó, aunque había una nota de inseguridad en su tono. Kate estaba con el rostro lleno de coraje, se lanzó contra Jeff, intentando arrebatarle el cuchillo. Jeff estaba impulsado por la ira y sobre todo, con una adrenalina que lo consumía por completo, forcejeaba sin ceder ni un centímetro. Randy, viendo que su amigo no podía someterlo, se unió a la pelea, intentando derribar a Jeff con su peso. Pero Jeff no se detenía. Con cada movimiento, su adrenalina parecía crecer, y en un instante, sin pensar, solo por puro instinto, el cuchillo rasgó el pecho de Kate. El grito desgarrador de Kate llenó el lugar mientras caía al suelo. Con las manos temblorosas, presionaba su pecho en un intento inútil por detener la sangre que brotaba. Su mirada reflejaba puro pánico mientras trataba de arrastrarse para alejarse de Jeff, dejando un rastro rojo a su paso. Troy quedó horrorizado, dio media vuelta y salió corriendo. «¿Estás loco, Jeff? ¿Estás loco?», gritó mientras huía. «¿Qué carajos te pasa?», gritó Randy. Pero Jeff no respondió. Miraba a Kate en el suelo, pero no con compasión y arrepentimiento, con algo mucho más perturbador. Una satisfacción oscura y plena. No sentía pena, no sentía remordimiento. Lo único que sentía era un inexplicable orgullo. Por primera vez en su vida, Jeff entendió lo que significaba el poder. Por fin entendió lo que hacía que Randy se sintiera superior, esa sensación de control absoluto. Pero había una diferencia crucial. Randy siempre necesitaba su pandilla. Jeff lo había hecho solo, con sus propias manos, con un simple cuchillo. Randy aún intentaba procesar lo que acababa de pasar, dio un paso hacia él, pero Jeff alzó el cuchillo, apuntándolo directamente. Randy se congeló completamente, mientras que su rostro reflejaba un miedo que jamás había mostrado. En la hoja del arma podía ver su propio reflejo, y en los ojos de Jeff, una sonrisa que lo heló hasta los huesos. Jeff, levantando el cuchillo con una precisión casi letal, habló. ¿Quieres que te marque a ti también? ¿Eso quieres, Randy?, dijo con una mueca oscura que no parecía propia. La sonrisa se ensanchó mientras Randy retrocedía lentamente. Antes de que pudiera hacer algo más, Troy regresó con una botella de cerveza y la lanzó sobre la cara de Jeff, empapándolo. Randy, viendo su oportunidad, sacó un mechero de su bolsillo. «Vete a la mierda, Jeff», gritó, y con un movimiento rápido, lanzó la llama hacia Jeff. Todo ocurrió en un instante que pareció eterno. El calor lo golpeó primero, como un látigo de fuego que envolvía su rostro, y el olor a cabello y piel quemándose llenó el ambiente. Y los sonidos de sus gritos el aire. Las llamas se aferraron a su piel, lamiendo con voracidad cada rincón expuesto. Jeff cayó al suelo, su cuerpo estaba convulsionando, mientras intentaba desesperadamente apagar las llamas. El dolor insoportable perforaba cada fibra de su ser, pero en lo profundo de su cerebro. Lo más devastador no fue el dolor físico. Algo más estaba sucediendo, y era la implosión mental que ocurrió en esos breves segundos. La dopamina, el químico que apareció en la pelea que le daba placer y calma, se desplomó como si una barrera se hubiera roto dentro de él. Todo eso se apagó de golpe, toda esa sensación de poder se esfumó en un instante. Y eso era lo que más le dolía por dentro. Cuando las sirenas llegaron, los paramédicos lo atendieron rápidamente, estabilizándolo para transportarlo al hospital. En ese momento, Jeff ya no gritaba.
Estaba en estado de shock, incapaz de procesar lo ocurrido. En el hospital, Jeff despertó horas más tarde. La anestesia aún lo adormecía, pero los murmullos de las voces familiares llegaban a sus oídos. Sus padres, Clara y Peter, hablaban con el médico afuera de la habitación. La conversación era tensa. ¿Va a estar bien, doctor? Preguntó Clara con evidente preocupación. Sí, señora Watts. Su hijo sobrevivió a una quemadura de 2º grado en el rostro y el torso. Hemos tratado las heridas, y con los cuidados adecuados, no hay un riesgo significativo de infección. Sin embargo, hay daños en los nervios faciales. Puede que pierda sensibilidad en algunas áreas o, en el peor de los casos, experimente dolores crónicos si los nervios están comprometidos. Clara interrumpió, ignorando por completo el diagnóstico. ¿Y su rostro? ¿Qué pasa con su apariencia? El doctor, visiblemente incómodo, trató de explicarse. El tratamiento inmediato fue exitoso para prevenir infecciones. Con tiempo y cuidados, la piel puede sanar en cierta medida. En el futuro, podrían considerarse opciones de cirugía reconstructiva para reparar los daños estéticos. Pero Clara no lo dejó terminar. No estoy hablando del futuro. ¿Cómo se verá ahora? ¿Qué tan grave es el daño? El doctor suspiró, manteniendo su tono profesional. Señora Watts, en este momento, lo más importante es la salud de su hijo. Las preocupaciones estéticas pueden abordarse más adelante. Ahora mismo necesita descansar, tomar antibióticos y someterse a un cuidado constante para una recuperación adecuada. Peter, intentando calmar a su esposa, intervino. Gracias, doctor. ¿Podríamos tener un momento a solas, por favor? El médico asintió y se retiró, dejando a los padres en la habitación. Poco después, Liu, recién liberado por buen comportamiento, llegó al hospital. Intentó quedarse con Jeff, pero los doctores le explicaron que su hermano aún estaba bajo los efectos de la anestesia y necesitaba descansar. Liu aceptó, pero no sin antes echar un vistazo preocupado al estado de su hermano. Cuando la puerta se cerró, Clara, visiblemente alterada, rompió el silencio. Tenemos que hacer algo con Jeff. No puedo más con esto. No solo está denunciado por intento de homicidio, sino que ahora, míralo. Es un desastre. Peter, intentando razonar con ella, respondió. Clara, Jeff necesita apoyo, no rechazo. La denuncia será investigada, pero eso no significa que debamos abandonarlo. Pero Clara lo cortó, sin prestar atención. No estoy hablando de la denuncia. Estoy hablando de su rostro. No puedo creer que tenga que lidiar con esto. La gente lo verá y hablará. Se burlarán de mí. Va a ser un monstruo. Peter intentó calmarla una vez más. Escucha, Clara, ni siquiera sabemos la magnitud del daño todavía. Y si es necesario, se puede considerar cirugía en el futuro. Pero para Clara, eso no era suficiente. Y mientras tanto, Peter, ¿qué hacemos? ¿Escondemos su cara? ¿Nos mudamos para evitar las miradas y los comentarios? Esto no es lo que yo quería para nuestra familia. Mientras tanto, Jeff, aunque aún bajo los efectos de la anestesia, escuchaba fragmentos de la conversación. Las palabras de su madre resonaban en su mente. Algo en su interior que ya estaba fracturado, se quebró aún más profundamente. Monstruo. Ese término, cargado de desprecio, atravesó cada rincón de su ser, desmoronando cualquier vestigio de esperanza o bondad que aún pudiera habitar en él. ¿Eso era lo que pensaba de él? ¿Eso era lo que ella siempre había pensado? ¿Y si siempre fue así? Quizá, desde el principio, nunca fue más que un obstáculo, algo que toleraba pero que nunca quiso realmente. Ahora, esas palabras no solo lo herían, sino que sembraban algo nuevo y oscuro dentro de él. Jeff sintió una oleada de emociones que no lograba descifrar del todo, pero que lo llenaban de una extraña claridad. Era una mezcla venenosa. La dopamina que había sentido al golpear a Kate, la euforia de tener el control, la sensación de poder que le daba ver el miedo en los ojos de Randy, combinada con el rencor profundo que se había acumulado en su interior durante años. Era como si todas esas emociones hubieran estado almacenadas, esperando el momento de salir. Ahora, con las palabras de su madre como catalizador, algo dentro de él finalmente salió. La sensación de dolor o tristeza no significaba nada para él. Sentía algo más peligroso. Aceptación. Si su madre lo veía como un monstruo, ¿por qué debería seguir esforzándose en demostrar lo contrario? ¿Por qué seguir intentando encajar en un mundo que lo rechazaba en cada esquina?
si la sociedad, sus compañeros de escuela, incluso las personas que deberían haberlo amado incondicionalmente, solo veían en él algo indeseable, ¿por qué no mostrarse tal como lo percibían? El Jeff que había intentado ser bueno, que había soñado con ser aceptado, ya no existía. Ese Jeff había muerto, consumido por las llamas, por los golpes, por las palabras crueles. En su lugar, algo completamente nuevo había surgido, o tal vez, algo dormido que despertó. Algo que ya no buscaba ser comprendido, algo que ya no necesitaba la aprobación de nadie. Ahora lo único que deseaba era devolverle al mundo lo que había recibido de él. Si tanto lo veían como un monstruo, se aseguraría de que lo vieran como uno de verdad. Pero en el fondo, una idea aún más retorcida comenzó a tomar forma. Clara, ella, más que nadie, debía entender lo que había creado. Si quería verlo como un monstruo, entonces él se aseguraría de que sea ella la primera que lo vea así. Quería que sintiera el miedo, el rechazo y el odio que ella le había hecho sentir durante toda su vida. Pero no sería solo un acto de venganza. En su mente distorsionada, creía que lo que estaba por hacer sería un último acto de afecto. Sabía que lo que planeaba hacer no tendría marcha atrás. Había una parte de él que entendía que, una vez que cruzara esa línea, ya no habría redención. Pero esa parte era apenas un susurro en el caos que dominaba su mente. Lo que lo impulsaba ahora era más fuerte. Un deseo oscuro de destruir la imagen de ese niño débil que el mundo había nombrado y pisoteado. El viaje de regreso a casa estuvo envuelto en un silencio incómodo, como si cada kilómetro recorrido estuviera cargado de una tensión que ninguno de ellos podía ignorar. Sus padres apenas intercambiaban palabras, cada frase que surgía parecía más una obligación que un deseo genuino de comunicarse. Liu, por su parte, intentaba mantener una actitud positiva. Estaba feliz de que su hermano estuviera de vuelta, pero al mirar las vendas que cubrían el rostro de Jeff, su entusiasmo se apagaba un poco. No sabía qué decir ni cómo abordar el tema, así que optó por quedarse en silencio después de algunas preguntas rápidas sobre su recuperación. Al llegar a casa, los rayos anaranjados del atardecer iluminaban las paredes con una calidez que contrastaba con la frialdad que emanaba de su madre. Cuando Liu sugirió salir a cenar para celebrar el regreso de Jeff, ella respondió con un tono seco y despectivo. Es tarde. Mejor váyanse a descansar y no molesten. Jeff, que había estado observando y escuchando atentamente, no dijo nada. Simplemente se dirigió a su cuarto, sintiendo cómo el peso de esa indiferencia se sumaba al vacío que llevaba dentro. Liu, tratando de animarlo, entró detrás de él. Me alegra que estés en casa, Jeff. Realmente te extrañé y me alegro de que estés bien. Dijo Liu con una sonrisa genuina, aunque algo nerviosa, mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. Jeff permaneció en silencio por un momento, mirando al suelo. Finalmente, habló con una voz calmada, pero con un trasfondo que Liu no pudo descifrar del todo. A veces me pregunto por qué eres tan bueno conmigo. A veces siento que, sin mí, tu vida podría haber sido mejor. Pero, Liu, hay algo que quiero agradecerte. Por todos estos años, a pesar de que no somos hermanos de sangre, me trataste como si lo fuéramos. Créeme, hay algo podrido aquí, una enfermedad que ha estado en este lugar desde siempre. Y yo me encargaré de extinguirla, aunque me consuma en el proceso. Liu lo miró confundido, dando un paso hacia él. ¿De qué estás hablando, Jeff? No entiendo lo que dices. Me estás confundiendo y asustando un poco. Jeff no respondió. En su lugar, cerró los ojos y se recostó en la cama, fingiendo dormir. Liu, frustrado pero sin querer presionarlo, finalmente se acomodó en su propia cama. Se colocó los auriculares y dejó que la música lo arrullara hasta quedarse dormido. Horas después, en la oscuridad de la madrugada, Jeff abrió los ojos. Se levantó con cuidado, asegurándose de no hacer ruido. Observó a Liu, quien dormía profundamente con los auriculares puestos, ajeno a lo que estaba por venir. Jeff salió de la habitación en silencio y se dirigió al baño. Antes de salir de su habitación, Jeff se detuvo al escuchar murmullos provenientes de la sala. Sigilosamente, se acercó a la puerta entreabierta y distinguió la voz de su padre, Peter, hablando en un tono bajo pero claramente audible. No puedo esta noche, hay problemas en casa. Lo siento, lo resolveré pronto. Jeff comprendió la situación. Su padre no estaba hablando con un amigo ni con alguien relacionado con el trabajo. Era su amante. De repente, muchas piezas comenzaron a encajar. Las constantes ausencias, las excusas, las miradas furtivas al teléfono.
Peter tenía otra vida fuera de esta casa, quizás con una mujer que lo veía como el hombre perfecto. Pero para Jeff esto no significaba nada. No sentía enojo ni traición, solo una indiferencia. Cuando escuchó los pasos de su padre dirigirse al dormitorio y el sonido de la puerta cerrándose, Jeff decidió continuar. Caminó en silencio hacia el baño y cerró la puerta detrás de él. Encendió la luz, parpadeando ante el brillo repentino que iluminó el pequeño cuarto. Al levantar la mirada, se encontró cara a cara con su reflejo. Durante unos segundos, simplemente se quedó allí, observando. Sus manos temblorosas alcanzaron lentamente las vendas que cubrían su rostro. Una por una, las retiró, cada movimiento revelando más de la piel dañada que yacía debajo. Su rostro estaba irreconocible. Su piel pálida, hasta el punto de parecer ceniza, tenía ahora un tono blanquecino enfermizo que contrastaba con el rojo de las cicatrices. Su cabello, quemado en algunas partes, colgaba en mechones desordenados, como si alguien hubiera intentado cortarlo de forma torpe. Sus ojos estaban hundidos y rodeados de una especie de sombra oscura, se veían apagados, casi muertos. Jeff se acercó más al espejo, tocando con delicadeza su cara. Al principio, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas mientras su boca formaba una mueca de tristeza. Por un momento, no entendía por qué sentía esa mezcla de dolor y vacío. Las lágrimas siguieron cayendo, pero esta vez, no eran de tristeza. Era otra cosa, algo que no podía describir del todo. Se obligó a esbozar una sonrisa, una retorcida y forzada, mientras se decía en voz baja: soy hermoso, esto es lo que soy ahora. Era una mentira, pero una que empezaba a creer. No veía un rostro destruido, sino el comienzo de algo nuevo, alguien que ya no sería ignorado ni subestimado. Pero para que esa imagen fuera completa, necesitaba un toque final. Jeff salió del baño por un momento, dirigiéndose a la cocina. En la penumbra, encontró un cuchillo en el bloque de madera sobre la encimera. Lo tomó y volvió al baño, cerrando la puerta tras de sí. Frente al espejo, y la luz blanca del baño. Alzó el cuchillo con ambas manos y lo colocó sobre la comisura de su boca. Con un movimiento, deslizó la hoja hacia arriba, cortando la carne hasta la mejilla. El dolor fue punzante y agudo, pero no se detuvo. Repitió el proceso en el otro lado, trazando una línea simétrica. La sangre comenzó a brotar de las heridas, cayendo al lavabo, manchando su chaqueta blanca, y goteando al suelo. Las lágrimas continuaron cayendo, pero ahora su rostro no mostraba tristeza. Su nueva sonrisa, aunque falsa y grotesca, estaba grabada permanentemente en su rostro. Jeff bajó el cuchillo y observó su reflejo nuevamente. Estaba con los labios manchados de sangre, y las cicatrices frescas, mientras agarraba con fuerza los alrededores del lavabo para calmar el dolor. Finalmente, se sintió completo. Jeff se levantó del baño, aún con el cuchillo empapado en sangre y una sonrisa grabada en su rostro. Caminó con pasos firmes hacia el cuarto de sus padres. Al llegar, giró lentamente la perilla de la puerta, y ésta emitió un chirrido que rompió el silencio de la noche. El ruido despertó a Peter, quien abrió los ojos y vio una figura en la penumbra. A pesar de la oscuridad y el sueño, distinguió un brillo tenue, el cual era el cuchillo que Jeff sostenía. La voz de Peter estaba nerviosa, pero intentaba mantenerse firme. Jeff, vuelve a tu cuarto. ¿Qué estás haciendo? Deja de jugar con esa linterna. Jeff permaneció en silencio con su rostro oculto en las sombras, pero el cuchillo goteaba un rastro de sangre que parecía interminable. Peter se incorporó en la cama y, al ver la sangre, se alarmó. ¿Qué demonios haces con ese cuchillo, Jeff? Clara se despertó sobresaltada por el grito, y se giró hacia su hijo. Al verlo ahí, inmóvil, con la sangre goteando del cuchillo y su rostro tapado en penumbras, sintió un escalofrío que le heló hasta los huesos. Jeff, ¿qué está pasando? Dios mío, tiene un cuchillo. Peter, mátalo, haz algo. Finalmente, Jeff habló, pero con una voz quebrada, con cargas de años de emociones contenidas. No, no es nada de lo que piensas, no son los analgésicos ni un mal sueño, dijo con un tono casi susurrante, dando un paso más cerca de su padre. Pero yo tengo la medicina para calmarlo todo. Antes de que Peter pudiera reaccionar, Jeff alzó el cuchillo y lo hundió en su pecho con precisión. La hoja perforó carne y hueso, arrancándole un grito de dolor. Clara gritó, horrorizada, mientras Peter se retorcía, tratando de detener a su hijo. Jeff inclinó su rostro hacia su padre, mirándolo directamente a los ojos mientras hablaba con una calma perturbadora.
Sé que no fuiste ni bueno ni malo conmigo, tal vez más bueno que malo, pero la verdad, papá, es que nunca tuviste la valentía de ser honesto conmigo ni con nadie. Siempre escapabas. Siempre estabas con esa perra con la que pasabas las madrugadas, quizás si hoy hubieses hecho lo mismo te hubieses salvado. Pero ya que estás aquí, no quiero ningún testigo. Peter intentó balbucear algo, pero Jeff no le dio oportunidad. Con un movimiento final, hundió el cuchillo por última vez. Peter dejó escapar un último aliento antes de desplomarse y morir a manos de Jeff. Clara comenzó a gritar, pero Jeff rápidamente le tapó la boca con su mano ensangrentada. Sus ojos se encontraron, y por primera vez, Clara vio el rostro de su hijo con una sonrisa, pero con una retorcida que nunca desaparecía. Siempre me culpaste de todo, Clara. Siempre te preocupaste más por cómo te veías frente a los demás que por mí o por Liu. ¿Sabes? Esperé mucho a este momento. Antes tenía planes diferentes, pero las cosas cambiaron. Jeff, yo te amo, por favor. No hagas esto. Sollozó Clara, tratando de apelar a un rincón de humanidad que quizás aún quedara en él. Jeff soltó una risa baja, mientras negaba con la cabeza. No mientas. Nunca fue amor. Siempre fue culpa, la puta apariencia. No entiendo por qué tiemblas, ¿acaso no confías en mi sonrisa? Esto es lo que soy, ¿verdad? Un monstruo. Y ahora, te diré algo que me repetía a mí mismo cada vez que quería cambiar las cosas. Algo que me funcionaba para creer que el mañana sería diferente. Clara, temblando, preguntó con un hilo de voz. ¿Qué, Dios? ¿Qué es? Jeff acercó su rostro al de ella, hasta que sus palabras resonaron en sus oídos. Ve a dormir. El cuchillo descendió lentamente, perforando su piel con precisión. Clara trató de luchar, pero su hijo no mostró piedad. Cada corte era metódico, casi ritualístico, mientras ella se desvanecía en un gemido ahogado. Jeff observó cómo la vida abandonaba su cuerpo, y en su interior sintió algo que jamás había experimentado. La mezcla de liberación y satisfacción pura. Sus latidos se desaceleraron, pero su mente estaba más despierta que nunca. Era como si cada herida que infligía despertara un lado de él que había estado dormido por años. Una dopamina oscura inundaba su ser, un éxtasis que lo hacía sentirse completo por primera vez. Tras limpiar las manchas evidentes y esconder los cuerpos de sus padres, Jeff subió al cuarto de Liu. Este aún dormía profundamente, con los audífonos puestos, ajeno a la tragedia que había ocurrido. Se acercó a la cama, quitándole con cuidado los audífonos, y Liu se removió, abriendo los ojos a medias. Jeff, ¿qué pasa? Murmuró con voz somnolienta, sin percatarse del rostro ensangrentado de su hermano ni del cuchillo en su mano. Jeff sonrió, pero esta vez no era la sonrisa cruel que había mostrado a sus padres. Era una sonrisa mezcla de melancolía y satisfacción. Se sentó al borde de la cama y comenzó a hablar. Lo hice, Liu. Hice realidad mis sueños. Terminé con todo el sufrimiento, con el mío, y con el tuyo. Liu frunció el ceño, aún confundido, pero Jeff continuó, como una confesión largamente reprimida. Pasaba noches enteras sufriendo por los tratos de los demás, preguntándome por qué la vida era tan injusta. Era como si realmente hubiera un dios ahí arriba, burlándose de mí, disfrutando de mi fracaso, pero esta vez, Liu, no planeé fallar. Y no fallé. Ahora estamos libres. Yo estoy libre. Liu, incapaz de comprender por completo lo que decía, murmuró. ¿De qué hablas, Jeff? Jeff soltó una risa baja, casi amarga, y luego continuó con una calma. Desde la pelea con Randy, todo cobró sentido. Esa noche me ayudó a encontrar mi verdadera pasión. Indirectamente, me mostró lo que debía hacer, lo que realmente soy, y no volver a ser. Liu, demasiado cansado para captar el significado de las palabras de su hermano, bostezó y se dejó caer nuevamente sobre la almohada. ¿Qué? No entiendo nada, Jeff. La sonrisa de Jeff se suavizó al escuchar la inocencia en la voz de su hermano mayor. Se inclinó hacia él y murmuró, te quiero mucho, Liu. Por ti hice esto. Por nosotros. Mejor vuelve a dormir, mañana será un nuevo comienzo. Liu, medio dormido, respondió con un murmullo. Yo también te quiero, Jeff, pero tengo mucho sueño. Hablamos mañana. Jeff se levantó, dejó a Liu durmiendo plácidamente y salió de la casa. Luego, con el cuchillo aún en la mano y su chaqueta manchada de sangre, se desvaneció en la noche, dejando atrás la casa que alguna vez fue su hogar y abrazando completamente a la criatura que había decidido convertirse.
A la mañana siguiente, las noticias inundaron la televisión. Jane, aún adormilada, se congeló al escuchar el encabezado. Familia Watts brutalmente asesinada en su hogar. Un sobreviviente y una desaparición misteriosa. Lew Watts, el único sobreviviente, había sido llevado a la comisaría como sospechoso. Por otro lado, la desaparición de Jeffrey Watts, junto con algunos rastros de sangre encontrados en la escena, encendía las alarmas de los reporteros y de las autoridades. Pero eso no fue lo peor. En otra noticia, la voz del presentador bajó de tono, como si la gravedad de los hechos demandara una atención especial. 3 jóvenes encontrados muertos en condiciones atroces en una casa abandonada durante la madrugada. El reporte detallaba escenas de drogas, cigarrillos y alcohol dispersos entre los cuerpos. Troy había sido encontrado con el rostro destrozado por los fragmentos de una botella. Kate, con docenas de cortes profundos en la espalda. Y Randy, brutalmente apuñalado en repetidas ocasiones. El terror se apoderó de Jane. Sabía que solo una persona podía ser responsable de aquello. Su corazón latía como si fuera a estallar, y sus pensamientos se inundaron de miedo. La imagen de Jeff la atormentaba. ¿Y si venía por ella? Sabía que Jeff no dejaría cabos sueltos tras escuchar las noticias, y ser cómplice indirecta de Randy en el pasado podría convertirla en su próximo objetivo. Jane pasó el día entero encerrada en casa, temblando de miedo, escuchando cada crujido y susurro de la vieja estructura como si anunciara su inminente fin. Cuando cayó la noche, el silencio fue aún más opresivo. Solo se escuchaba el canto distante de los búhos y los ocasionales aleteos de los pájaros nocturnos. Finalmente, agotada, rompió en un silencioso llanto, y se quedó dormida. Mientras tanto, sus padres permanecieron despiertos, preocupados por el extraño comportamiento de su hija, y la agitación en las noticias. Fue su madre quien primero escuchó ruidos provenientes del patio trasero. Creyendo que se trataba de un mapache, se acercó a la ventana para espantarlo. Lo que vio la hizo retroceder de inmediato. Un joven con ropa ensangrentada, el rostro desfigurado y una sonrisa espeluznante de oreja a oreja. Antes de que pudiera reaccionar, Jeff irrumpió en la casa. Se abalanzó sobre la mujer, hundiendo el cuchillo en su torso repetidas veces, cada movimiento más salvaje que el anterior. Su esposo fue alarmado por los gritos, corrió al lugar, pero Jeff ya lo estaba esperando. Sin dar tregua, lo atacó con la misma brutalidad, dejando sus cuerpos ensangrentados en el suelo de la sala. Jeff no había terminado. Con un garrafón de gasolina que había robado, comenzó a esparcir el líquido inflamable por toda la casa, inundando cada rincón con el olor acre del combustible. Empezó a beber una botella de alcohol que había llevado consigo y comenzó a destrozar los muebles, golpeándolos con furia, rompiendo todo a su paso, tratando de llamar la atención de Jane. El ruido la despertó, abriendo los ojos sobresaltada. Creyó, por un momento, que los sonidos formaban parte de una pesadilla, pero al gritar por sus padres, no recibió respuesta. Temerosa, abrió la puerta de su cuarto y se asomó al pasillo. En ese instante, un rayo iluminó la casa, y la figura de Jeff apareció al final del corredor. Su rostro fue iluminado por el destello, mostrando su sonrisa permanente y sus ojos vacíos. Antes de que pudiera gritar, Jeff corrió y la sujetó con fuerza, y la empujó por las escaleras, haciéndola rodar hasta el suelo. Jane intentó levantarse, pero el dolor y el miedo la paralizaban. Jeff bajó tras ella, haciendo sonar fuerte la madera de la escalera rápidamente. «Mira, Jane». Jeff la agarró por el cabello, obligándola a mirar los cuerpos de sus padres. «Siempre pensé que éramos similares, ¿sabes? Mis padres nunca fueron buenos conmigo, y pensé que los tuyos tampoco lo eran contigo. Pero, tal vez estaba equivocado. Quizás ellos te trataban tan bien que tú decidiste tratar a los demás como basura». Las palabras cayeron como dagas en el corazón de Jane. Randy me lo contó todo antes de que dejara de gritar. Me dijo cómo te aprovechaste de mí, cómo te burlaste a mis espaldas, fuiste la que esparció el rumor. Me encantó escuchar sus alaridos mientras mi cuchillo perforaba sus órganos, entre lágrimas, mientras me decía tu dirección. Y aquí estoy. Jeff encendió el mechero que sostenía en su mano, y la llama danzante iluminó su rostro. Jane estaba aterrorizada, trató de calmarlo con palabras, suplicando por su vida. Jeff, por favor, no tienes que hacer esto. Yo estaba confundida, no soy tu enemiga. Jeff inclinó la cabeza, como si estuviera considerando sus palabras. Su sonrisa se ensanchó, pero esta vez, parecía auténtica. Me conmueves, Jane. De verdad lo haces.
Pero no hay marcha atrás, seguro es porque ya está escrito mi destino. Sé que nos volveremos a ver algún día, pero en circunstancias más parecidas. Sin más, arrojó el mechero sobre el combustible, y las llamas se propagaron con rapidez. El fuego envolvió la casa mientras Jeff arrastraba a Jane hacia las llamas, acercando su rostro al calor abrasador. Ahora serás como yo. Susurró con un tono gélido, justo antes de dejarla caer. Jane gritó de dolor mientras el fuego consumía su hogar. A lo lejos, las luces de los vecinos se prendieron, llamando a los bomberos, pero para Jeff, eso no tenía importancia. Con una última mirada hacia las llamas, se giró, llevando su cuchillo y su chaqueta manchada de sangre. Mientras escapaba por las sombras, tomó un trago de alcohol y lo escupió al instante, riendo con amargura. Esto sabe horrible, pero no importa. Se dijo a sí mismo. Jeff desapareció entre las sombras. Su sonrisa brillaba débilmente bajo la luz de la luna mientras observaba desde lejos una casa iluminada, donde una familia reía despreocupada. Todos tienen algo que perder. Y yo necesito suministros para vivir. Murmuró, antes de girar y perderse en la oscuridad. El viento sopló con fuerza, apagando un farol cercano, y un perro comenzó a ladrar en la distancia. El silencio que quedó atrás parecía susurrar una única pregunta con advertencia. ¿Por qué no estás dormido?